Buenas tardes, estimados hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Siempre es un honor, siempre es un privilegio poder estar conectado con todos ustedes para nuestro estudio bíblico semanal. Debido a una asignación de trabajo nocturna, en esta oportunidad no puedo estar en vivo. Sin embargo, aquí estamos listos con este mensaje de la palabra correspondiente a esta semana. Gracias a todos aquellos que se han conectado a través de nuestra plataforma en Instagram, Estudio Bíblico Tenerife, aquellos que nos han dado follow en la última semana, y también gracias a todos aquellos que nos han dado subscribe en el canal de YouTube Alessandro López Camilot, en el cual está subido ahora este video, en el cual ustedes están visitando para poder darle seguimiento a nuestro estudio bíblico semanal. Gracias una vez más por la fidelidad de todos ustedes a Jesucristo, a Dios, a su palabra, y la necesidad que todos tenemos de poderla leer y de poder descubrir cada vez más y más cosas maravillosas en ella. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta tecnología a la cual podemos de manera diferida poder hacer llegar el estudio, pero no fallar en nuestra cita de todos los días jueves. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, pero te pido también que me puedas apoyar en hablar lo que se tenga que hablar y decir lo que se tenga que decir bajo tu supervisión. No podemos los seres humanos, Señor, estar hablando de ti o tratando de hacer conjeturas acerca de tu palabra si no estamos inspirados por el Espíritu de Dios. Y es por eso que hoy te pido, Señor, que me puedas ayudar para hacerla de la manera correcta. Te doy gracias. Los siguientes minutos son para darte a ti honra y gloria y para que tu palabra nutra nuestro interior. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Vayan conmigo a la escritura al libro de los Salmos, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Cuando estaba preparando este estudio, realicé que a veces yo me siento así como se sentía el salmista, y es porque, como ustedes saben y como han sido testigos en este ministerio, paso mucho tiempo fuera, a veces de la ciudad donde vivo, y andamos viajando por muchos lugares, y eso a veces me impide poder congregarme regularmente en la iglesia donde servimos. Y eso a veces produce tristeza, y es justamente lo que vamos a tocar el tema de hoy. La tristeza que causa no poder congregarse, la tristeza que causa no poder congregarse. Lo vivimos también, todo el mundo lo vivió durante la pandemia en el año 2020 y parte del año 2021, en el cual estuvimos encerrados y no pudimos ir a la iglesia y no nos pudimos congregar regularmente. Tuvimos que inventar diferentes maneras de poder seguirlo haciendo a través de plataformas digitales, de videos pregrabados, etcétera, etcétera. Pero produce una tristeza que cuesta describirla, el hecho de no poder ir a la iglesia, de no podernos reunir. Pero veamos qué decía el salmista. Salmo 42, versículos del 1 al 6, dice la Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta tristeza que se puede percibir o sentir a veces cuando vamos por el mundo y nosotros tal vez le echamos la culpa a nuestro estado de ánimo, le echamos la culpa a problemas del trabajo, a problemas en nuestra casa, problemas familiares, etcétera, etcétera. Pero creemos que es a consecuencia de esos factores de la vida cotidiana, pero el sentimiento de no saber qué me pasa a veces está ligado a una, podemos decirlo, deshidratación espiritual. Muchas veces tiene una connotación espiritual y nosotros no lo hemos realizado de esa forma. La ausencia de adoración, la ausencia de unción que puede ser recibida cuando ustedes y yo vamos a la iglesia, nos congregamos, vamos a la asamblea, como se decía antes, es evidente en nuestra vida.
El que lo sabe, lo extraña. Cuando nosotros realizamos eso y nos damos cuenta que hemos estado alejados de la congregación, es ahí donde nos enteramos que las cosas no están funcionando bien dentro de nosotros. Es necesario ir a la iglesia. Y no para que yo pueda ir a estacionarme, bajarme, entrar en un templo o reunirme con personas, sino que algo pasa, algo sobrenatural sucede cuando la gente se reúne a adorar a Dios. En la esencia de la iglesia. Recuerden que la iglesia no es un templo, la iglesia no son las paredes, no es el techo. Lo he dicho en otras ocasiones, cuando nos retiramos de la iglesia y del templo no pasa nada ahí, nada. No tiene nada de santo, no tiene nada de sagrado, no tiene nada de ungido. El templo es un edificio que se ve avivado, es decir, cobra vida cuando se adora a Dios, cuando se adora al Dios verdadero, cuando llega el organismo que es la iglesia, que somos todos nosotros, que crecemos y nos desarrollamos, y algo especial hay en ese ambiente que creamos los creyentes cuando adoramos a Dios. Y eso es sobrenatural, eso alimenta nuestra alma. Y a veces no tenemos acceso a eso y por eso nuestro espíritu se va deshidratando, nuestra alma se deshidrata. Y entonces vienen algunas consecuencias, unas tristezas, algunas ansiedades, algún tipo de cosas que nos hacen pensar de que algo está mal en nuestra vida. Pero lo que necesitamos es el alimento del tiempo de oración, de la lectura de la palabra de Dios, de la adoración, del congregarse, de ir a la iglesia, de aprender, de leer la Biblia. Todo esto nos alimenta el espíritu. Y lo que aquí vemos del salmista que estaba escribiendo esta porción de este salmo, es que él estaba reseco, estaba triste porque recordaba los viejos tiempos. Por eso les decía al principio, cuando yo estaba preparando este estudio y leyendo esta porción, me viene como anillo al dedo. Hay momentos en los que paso semanas sin volver a la ciudad donde vivo, a la iglesia donde me congrego, y eso es muy doloroso, me siento mal, siento que algo me falta. Puedo haber cumplido todas mis actividades profesionales, pero al final siempre existe un pequeño vacío y es el vacío de no poderme congregar. Aunque lo hacemos y en diferentes lugares, y créanme que en cada destino donde voy hay una iglesia a la que visito, en cada destino donde voy y voy a pasar cierto tiempo hay una iglesia a la que puedo ir si me toca estar un fin de semana. Acá donde estoy en este momento en Bogotá hay una iglesia en donde voy todos los fines de semana. De hecho son unos misioneros de mi país, de El Salvador, que están como misioneros acá en Bogotá, Colombia, y me congrego en la iglesia de ellos acá y me han recibido como parte de la familia, y es muy edificante el hecho de poder estar alimentando mi alma y mi espíritu. Pero mi servicio, mi tiempo, mi oficina, todo lo que ustedes quieran, el ministerio está en nuestra iglesia en El Salvador, y a veces no estar en eso nos produce tristeza, nos produce ansiedad, nos produce que algo está haciendo falta. Y eso es lo que el salmista trata de expresar. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. El hecho de poder ir a la iglesia y no hacerlo, eso nos deja con algo que no está completo. Así que si usted ha dejado de ir a la iglesia porque le dio pereza después de que abrieron las puertas las iglesias, cualquiera que sea su iglesia, y es mejor y más cómodo verlo por la televisión o por una red social, no, se está perdiendo de ir. Hay algo que sucede en el ambiente cuando la asamblea se reúne, cuando la gente se reúne, cuando la iglesia se reúne. La unción del Espíritu de Dios está en medio, y sobre todo si estamos adorando a Dios mucho más. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción. En los días pasados hemos estado hablando acerca de los Salmos, pero no hemos hablado acerca del libro de los Salmos, y quisiera en el primer punto para compartir en esta oportunidad un poco de información sobre el libro de los Salmos completos. Son 150, como usted ya sabe, y los estudiosos los han dividido en 5 partes. O dicen que son 5 libros, dicen algunos estudiosos. El libro 1 es el libro del Salmo 1 al 41. El libro 2 del Salmo 42 al 72. Del libro 3 del Salmo 73 al 89. El libro 4 del Salmo 90 al 106.
y el libro 5 del 107 al 150. Más o menos así se ha estructurado para tener un mejor estudio. Por lo tanto, el salmo de hoy, que es el Salmo 42, es el primer salmo del libro 2 de los salmos, y cada libro tiene sus características. Por ejemplo, los salmos del libro 2 son atribuidos a varios autores, no hay un solo autor, sino que los hijos de Coré, por ejemplo, que son los autores del Salmo 42, eran músicos del templo. A ellos se les atribuyen los salmos del 42 al 49. Asaf, por ejemplo, fue fundador de otro grupo que cumplía algunas funciones diversas en el templo, y a él se le adjudica el Salmo 50. También el rey David, ustedes saben, el rey David era un gran escritor, a él se le adjudican los salmos del 51 al 65 y del 68 al 70. A Salomón se le asigna el 72. Hay también algunos salmos que no se sabe quién los escribió, son llamados salmos anónimos, el 66, el 67, el 71. Entonces, en el libro 2, que es a donde estamos, del 42 al 72, se pueden clasificar los salmos más o menos así. Del 45 al 72 podemos decir que son los salmos mesiánicos. Del 42, 43, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 64, el 69, el 70 y el 71 son oraciones y súplicas para clamar por la ayuda en la liberación del pueblo. En los salmos 44, 46, 47, 48 y 62 son salmos de acción de gracias. Y el Salmo 49 es un discurso didáctico, es una clase, semejante a la forma en que son escritas los proverbios. Y por último, el último que nos queda es el Salmo 65, que es una acción de gracias por el tiempo de la cosecha. Todo esto tiene un significado y por eso es que se ha segmentado el libro de los Salmos de esa forma, para tener un mejor estudio y una mejor categorización de cada uno. Es probable que el salmista que escribió el Salmo 42, los hijos de Coré, en la época de David, estos hijos cumplían diversas funciones en el templo en relación a la adoración y a la música. Y es por eso que algo estaban pasando ellos. Es posible de que ellos, en este linaje, que probablemente hayan sido levitas porque estaban trabajando dentro del templo, hayan estado pasando un momento de dificultad, o hubieran estado bajo opresión en ese momento, o habían sido llevados cautivos. Y este salmo es una bellísima explosión de los suspiros y anhelos que tenía el escritor por el templo, donde siempre había sentido la presencia de Dios, en el cual se había gozado y en el cual había servido. Entonces, analizando esto y aplicándolo ya a nuestra vida, es cuando vamos a iniciar, o vamos a entrar a la segunda parte de este estudio. El anhelo profundo por congregarse en la casa de Dios. Ese sería el punto número 2 para compartir hoy día. La tristeza entonces es el producto del amor por Dios y por la imposibilidad de asistir a un templo a rendirle adoración. Es necesario hacerlo. Entonces el versículo 1 y 2 dice, del versículo 1 y 2 del capítulo 42 de Salmos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a analizar estos dos versículos primero, y vamos a ver que debido al destierro, los hijos de Coré, que como dijimos hace un momento, probablemente eran descendientes de los levitas y estaban acostumbrados a adorar a Dios y a cantar, porque ese era su rol, se duelen como el ciervo brama. Dice, ellos utilizaron esa palabra que, si la traducimos del hebreo, significa desear, anhelar, tener un fuerte deseo, suspiro por alguien o una situación. Y el significado de la palabra bramar deriva de un animal que está deshidratado o acalorado. Y es ahí donde se usa esa palabra, está deshidratado o está acalorado. Y vemos que eso es lo que necesita nuestra alma y nuestro espíritu, estar conectado con el Señor. Las corrientes de los que, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, esa palabra corriente también viene de una palabra hebrea que significa un valle o un lugar profundo en el mar, o un canal de un río o una corriente de agua. Y esto significa que el dolor por el destierro
de estar fuera, de estar lejos de la casa de Dios, por no poder asistir al santuario y adorar junto al pueblo como estaban acostumbrados, era tan grande que era deshidratante para su alma. Y es lo que les he comentado hace un momento. Lo he sentido en carne propia. Por eso me identifico con este versículo y me identifico con este estudio. Nos toca mucho tiempo estar fuera y esto puede llegar a deshidratar si nosotros no hacemos nuestros ejercicios, si quiere ponerlo entre comillas, espirituales. Nos podemos deshidratar en nuestro interior y eso es peligroso. Y tenemos que tomar el toro por los cuernos, tenemos que enfrentar los peligros que se da del hecho de no acercarnos a Dios, o más bien alejarnos de Dios sin sentirlo. Probablemente ninguno de nosotros esté tomando la decisión de decir, a partir de hoy yo ya no voy a ir a la iglesia, o a partir de hoy yo ya no voy a leer la Biblia, o a partir de hoy yo ya no voy a orar. Cada uno de nosotros tiene que poner sus barreras de protección. Y cada uno de nosotros es responsable de mantener las barreras de protección en una manera saludable. Entonces nosotros tenemos que ponernos a barreras de protección y tenemos que mantenernos hidratados y alimentados. El hecho de que yo esté fuera de casa, que esté fuera de mi país o que ande viajando de lado a otro no quiere decir que por eso voy a dejar de comer. Solo porque no estoy en mi casa, dice, entonces voy a dejar de comer porque yo solo como la comida hecha en casa. No, yo tengo que comer donde quiera que voy. Es mi responsabilidad mantenerme sano. Donde quiera que voy tengo que hacer ejercicio, tengo que buscar el espacio para hacer ejercicio. La mayoría de hoteles tienen un gimnasio. Tengo que ir para lograr mantener mi cuerpo saludable. Tengo que dormir bien, tengo que procurar buen sueño. Todo esto es mi responsabilidad. Pues en la parte espiritual es igual. No puedo estar deshidratado yo en mi cuerpo físico, en el cuerpo humano, ni tampoco estar deshidratado en mi parte espiritual. Es por eso que es importante saber a dónde voy y qué iglesias hay cerca para poderme congregar, si el tiempo lo permite, por supuesto. Y es importante saber de que yo voy a ir y tengo una cita con Dios donde quiera que vaya. Tengo que orar, tengo que leer la palabra de Dios, no solo porque estoy fuera, eso lo voy a dejar de hacer. Y eso es lo importante y es por eso que es nuestra responsabilidad poner todas estas barreras y en la congregación, en ir a la iglesia, algo pasa cuando vamos a la iglesia. Por ello, en medio de la sed por el Señor, ellos clamaban en oración, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué pasa? En lo que estaba haciendo esto, yo hice recuentos también mentales. Y me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia hace más de 2 décadas y al llegar ahí lo que sentía y cómo lo sentía y cómo fui empezando a conocer poco a poco un poquito de Dios, lo poquito que conozco de Dios, porque Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan infinito que uno no lo conoce, uno conoce una parte de Dios nada más muy pequeña. Y ese impacto espiritual que tenía el hecho de entrar a la iglesia cuando estábamos en las primeras partes, ese llamado primer amor, era sobrenatural, era algo maravilloso. Por eso cuando uno se acuerda de esa, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cómo permanecer siempre en el primer amor? Por el momento, ellos no podían regresar al santuario y finalmente poderse presentar a la casa de Dios y hacerlo debe haber sido maravilloso, sobrenatural para ellos y se deben haber sentido bien en el momento que lo lograron. Entonces el dolor constante al no ver una posible salida del destierro nos causa más desánimo y es ahí donde tenemos que tener un ánimo estable, porque si yo me pongo a contar los días que me hacen falta, a veces me preguntan ¿y cuántos días va a estar por acá? Prefiero no hacer cuentas porque a veces son estadías muy largas y si yo me pongo a contar día a día lo que me faltan, me voy a desesperar. Mejor no, el día hay que hacerlo y hay que hacer el trabajo que tenemos planificado para el día y mejor no pienso el día que me tengo que ir porque se me hace más largo. Entonces cuando uno piensa en el destierro y decir cuánto tiempo va a durar esto y cuánto tiempo voy a estar ahí, le da más aflicción a uno. Por eso el versículo 3 del Salmo 42 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Lo que él nos está diciendo acá es,
que él recuerda eso de día y de noche. Probablemente es una situación más incómoda estar preso o estar cautivo. Por supuesto que los días son más largos, por supuesto que los tiempos son más largos y nos produce más desesperación. Por lo menos nosotros estamos en libertad y aparte de estar en libertad tenemos mucho trabajo que hacer y eso los días se hacen más cortos. Sin embargo, cuando uno está en cautiverio, los días son más largos y por eso de día y de noche derrama lágrimas por no poderse congregar. Y no solo esto, estamos en un ambiente hostil, estamos en un ambiente con personas que probablemente no profesan la misma fe y entonces son los que le preguntan a él, ¿dónde está tu Dios? Le dicen al salmista, ¿dónde está tu Dios? Pues entonces aquí, ¿cómo estás? Vos estás aquí cautivo, estás preso, lejos de tu casa, lejos de tu templo. ¿Y dónde está tu Dios? Aquí no está tu Dios. Y lo molestaban, y eso es como hacerle bullying a los cristianos. Y él se acordaba, dice, todas estas cosas, y probablemente, como era un descendiente de los levitas y trabajaba en el templo, él había servido en el templo, tenía un ministerio, y tal vez había guiado a muchas personas a los pies del Señor. Y entonces dice, así como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta, probablemente estaba a cargo de la alabanza, era el director de alabanza del templo, no lo sabemos. Pero él recuerda su servicio y eso le duele. Lágrimas y tristeza al alma de los siervos que no pueden estar en la casa de Dios. Amándola, queriendo estar ahí, pero no pudiendo congregarse. Y eso es lo que sucede también cuando estamos con una enfermedad. Tal vez hay problemas de movilidad. Tal vez es toda una logística el poder ir a la iglesia. Y hay gente que anhelaría estar 3, 4 días a la semana en la iglesia, pero solo pueden ir un día porque la logística es muy complicada. Entonces eso nos lleva a tener tristeza y la tristeza se da por amar la casa de Dios, por amar el ambiente de iglesia. Esto nos debe llevar a valorar lo que tenemos ahora cuando nos podemos congregar. Lo cual se va a ver reflejado, por supuesto, en asistir a la iglesia en todas y cada una de las actividades que tengamos. En nuestra iglesia personalmente hay actividades casi todos los días. Lunes, miércoles y viernes tenemos estudio. Lunes, miércoles y viernes tenemos reunión de oración a las 5:30 de la mañana. Tenemos los días miércoles estudio bíblico a las 6 de la tarde. Los días martes en la tarde hay reuniones de líderes de grupos. El lunes en la noche tenemos un culto de oración. Los jueves nos reunimos en casas. Los viernes en la mañana hay oración, pero también a veces hay vigilia 1 o 2 veces al mes. Los sábados el culto de jóvenes y los domingos pasamos todo el día en la iglesia con bastantes servicios, empezando desde las 6 de la mañana y terminando hasta las 5:30 de la tarde. Entonces siempre hay algo que hacer. Si hay alguien que no pudo llegar el domingo por cuestiones de trabajo, puede llegar el lunes o puede llegar el miércoles o puede llegar cualquier otro día o conectarse en alguno de los ministerios de la iglesia. Eso va a haber reflejado su deseo de poder acercarse. No sabemos el dolor tan profundo que se siente el quererse congregar y no poderlo hacer. El ataque externo, como dijimos hace un momento, de los otros creyentes que nos van a empezar a señalar y nos van a decir, ajá, ¿y dónde está tu Dios? Cuando las cosas no salen bien y deberían de salir bien solo porque somos cristianos, ¿verdad? Y, ya ves, si tú sos cristiano y no puedes ir a la iglesia, ya ves, si tú sos cristiano y dónde está tu Dios. Y empiezan a señalarnos, por supuesto. Y es a veces nuestra responsabilidad el hecho de buscar a dónde ir. Cuando tuve la oportunidad, como les conté hace un momento, de poder encontrar esa iglesia en la ciudad de Bogotá, de mis hermanos misioneros salvadoreños que tienen ya varios años ahí y fundaron esta iglesia, entonces yo me sentí como que me habían dado un galón de agua y me habían refrescado el espíritu, porque primero me hicieron sentir bien, me hicieron sentir bienvenido, me senté en una silla atrás y empecé a recibir palabra de Dios y empecé a volver a mi arranque, a mis bases. Y eso me llenó el corazón. Mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios?, dice esta porción del Salmo. Y hay algunas ideas. Por eso, viendo el dolor de la gente al no poderse congregar, la gente nos señala. Le añaden dolor a los señalamientos que nos hacen, y a veces hay personas que pueden llegar a ser tan venenosos como la esposa de Job. ¿Recuerdan? Job 2:9 le decía la mujer, y todavía sigue guardando tu integridad, maldice a tu Dios y muérete.
a veces estamos tan vulnerables en nuestra manera en nuestra área espiritual, que podemos caer aún en ese tipo de cosas, y esto nos va a causar muchas heridas. Los recuerdos de tiempos pasados donde se disfrutó de esa reunión, hay un término griego que se usa, koinonía, en el santuario, y una vez más preparando esto recordé tantas historias muy antiguas de cuando yo llegué a la iglesia hace, como le dije, más de 2 décadas, y recuerdo personas que me recibían o personas con las que fuimos a algún retiro o compartimos algún ministerio, y todos esos recuerdos permanecen. Y no solo esto, el domingo pasado que estuve ahí predicando la palabra de Dios también, es un sentimiento después de tantos años de estar ahí y llegar y pararme en el púlpito, y es algo sobrenatural, es maravilloso, es alegría pura de lo que el Señor nos quiere dar. Versículo 4 y en adelante dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios a otras personas con voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Como levitas ellos sirvieron a Dios de seguro y condujeron a las personas hacia la iglesia, como dijimos hace un rato. ¿Había usted en algún momento analizado y visto el contexto que hay en el Salmo 42? ¿Qué piensa sobre esto? ¿Qué piensa sobre todo lo que hemos platicado? Ya viéndolo desde este contexto y viendo nuestra vida personal. ¿Cree usted que el creyente promedio siente lo mismo por el mismo deseo de congregarse? Ha costado arrancar motores después de la pandemia. Las iglesias no han llegado a tener todavía sus niveles prepandemia, muchas. Algunas tal vez ya llegaron a tener la membresía, es decir, a que sus miembros lleguen todos como llegaban antes prepandemia. Pero hay otras que están todavía luchando para poder convencer a su gente de que vuelva a llegar. Entonces la actitud sabia de un cristiano desterrado debe tomar la actitud sabia que un cristiano desterrado debe de tomar ante la tristeza de no poder estar en la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? En otras palabras, cuando nos sentimos así o cuando las circunstancias no nos permiten. Versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué te pasa? No te sientas así, no te pongas así. Eso me puedo decir yo solo, o se lo digo a usted si está pasando una situación como esa. La adoración a Dios se puede hacer. La adoración a Dios volverá una vez más. Si en estos momentos no podemos, por algún motivo, la adoración va a volver. Y si no, la vamos a hacer nosotros, sea como sea, y vamos a buscar cómo hacerlo. Es tener una actitud como de un soldado valiente de Cristo, guerrero, que no se va a dejar vencer por eso. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, dice el versículo 5. Esto implica desechar la autoconmiseración. Yo no puedo estarme ahí doliendo de que, como me cerraron la iglesia, entonces ya no puedo ir. Busque otra. Que como el pastor murió y ya no, entonces ya no me gusta. Busque otra, pero vaya. O aguántese el nuevo pastor. No importa, sea como sea, usted se tiene que congregar, tiene que ir, aproveche la oportunidad. No se deje llevar por la pereza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? La autoconmiseración entonces no viene de Dios. Es esa desesperanza por siempre tomar poner un motivo por el cual yo no voy a hacer algo, porque sencillamente yo soy siempre el atacado, o yo soy el triste, o yo soy el que está en mala circunstancia. Eso es la autoconmiseración. Pues eso no lo vamos a permitir. La palabra abatir, ¿por qué te abates? Como dice alma mía, esta palabra hebrea significa alicaído, desconsolado, está relativo a estar en una actitud o sentimiento de desesperanza y desánimo, con especial énfasis en la falta de esperanza cuando se centra en una situación angustiosa. Nosotros no vamos a caer en eso. Vemos cómo, ¿por qué te turbas? Dice también este versículo, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y esto significa clamar, lamentarse, hacer un sonido de lamento como señal de un sentimiento de angustia, estar turbado o un estado de ansiedad. Esa es la traducción de la palabra turbas. Entonces los hijos de Coré, o los escritores de este salmo, obviamente se sentían muy mal, y ellos querían describir con estas palabras tan explícitas su estado de ánimo. Y puede ser que usted y yo en algún momento entremos en ese estado de ánimo. Y la razón para que los hijos de Coré
estuvieran así era por la esclavitud, por supuesto. Su dolor era determinado por su estado de ánimo estaba determinado por su condición física, política, social, que en ese caso estaban cautivos. Entonces, saber esperar en Dios es una gran cualidad, y esto ya lo hemos explicado en otros estudios. La palabra esperar en el hebreo significa poner la esperanza en. Y es por eso de que este versículo así lo dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y esa palabra espera quiere decir que entre ellos mismos, entre los levitas, entre el autor o autores de este salmo, los hijos de Coré, se jalaban las orejas y le decían, ok, cálmate, espera en Dios, esto se va a arreglar, esto va a mejorar, espera en Dios, ten paciencia. Y de esa manera ellos se redireccionaban su atención no a lo que estaban pasando, sino al hecho de conseguir adorar a Dios donde quiera que estaban, de cualquier forma, de cualquier lugar, y si no había iglesia había que construirla. De esa manera había que hacerlo. Y tal vez no era hacer físicamente un templo, sino construir mi propia iglesia. Recuerdo en algún punto me encontraba también por un par de meses fuera en un lugar y se nos ocurrió con otros hermanos en Cristo, no solo a mí por supuesto, sino entre otros hermanos en Cristo, en que hiciéramos nuestro estudio bíblico presencial. Eso fue hace muchos años, ya hace unos 10 años. Hiciéramos nuestro estudio bíblico presencial y abríamos la puerta de la habitación, le poníamos algo para que no se cerrara y habíamos hecho un rotulito en papel que decía church, que decía iglesia, y se lo pegábamos a la puerta. Y le hablábamos a todos nuestros amigos y les decíamos, hoy va a haber estudio bíblico, así que ahí se llegan a la habitación tal y tal. Y llegaban ellos y veían el papel que decía church, entonces ya era inequívoco que ahí era el lugar. Y conseguíamos masías y nos sentábamos y hacíamos un estudio bíblico. Y eso nos poníamos de acuerdo porque no había nada donde ir en ese momento, pero hacíamos nuestra propia iglesia. Ahí adorábamos a Dios, poníamos un parlante y cantábamos alabanza. Se tiene que hacer. Lo podemos lograr. Los hijos de Coré se jalaban las orejas diciéndoles, esperemos en Dios porque esto va a arreglarse. El milagro de una esperanza que vuelve a surgir cuando ya no había esperanza es gracias a la unción que nos regala el Espíritu de Dios. Surge de quién es el Señor. El Dios vivo es el que nos da esa esperanza. El Señor a quien a los hijos de Coré y usted y yo hemos servido, de ahí va a venir la esperanza. De ahí vamos a esperar en Él, de ahí vamos a sentir ese amor, esa tranquilidad que nos da Dios. El mismo Dios, el mismo Señor, al quien hemos servido ustedes y yo en nuestras familias, es el que nos va a dar también esa esperanza. Por eso podían decir que seguirían alabando. Vamos a seguir alabando. Esa es la seguridad que daba la parte final de estos versículos de este salmo. Estuviera en una cueva, estuviera en un santuario, estuviera en un hotel o en cualquier otro lugar, se tiene que alabar al Señor. Confiemos en la salvación, en la liberación, en la ayuda, en la defensa, en el cuidado de Dios para todos nosotros. Salvación mía y Dios mío. Él siempre va a estar donde quiera que estemos. Usted puede estar en cualquier lugar remoto, en cualquier país remoto, que no hablen su idioma, y usted puede estar metido en un parqueo, en el subterráneo del edificio donde usted está hospedando, pero ahí está Dios con usted. Usted nunca va a estar solo y Dios recibirá sus cartas de adoración espirituales donde quiera que usted esté. Y Dios se manifestará a usted en sus tiempos de oración. Cuando usted doble las rodillas donde quiera que esté y usted diga, hoy voy a hacer iglesia, y si usted no puede estar en ninguna iglesia física, en un cuarto de hotel, pero usted se puede conectar a su iglesia y se conecta y pone su Biblia y entra en adoración y pone alabanzas y todo y hace su propia iglesia, como sea, pero usted entre en la adoración de Dios. Y cuando menos usted lo espere, estará de nuevo en el templo adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No permita que el dolor le robe la esperanza o le turbe su alma. Vuélcase por completo a Cristo y busque sediento su unción diariamente. La iglesia del Señor es el tiempo de amar la casa de Dios, la congregación, la asamblea, de buscarla día a día, de valorar el honor y el privilegio que tenemos en este lado del mundo de poder congregarnos en libertad, de adorar juntos y aprender de la santa palabra de Dios,
Aprovechemos ahora que lo podemos hacer. Hay lugares en donde sencillamente es prohibido congregarse, es prohibido tener una Biblia, es prohibido mencionar el nombre de Jesús, pero nosotros lo podemos hacer y lo seguiremos haciendo. Si usted quiere seguir a Cristo, si quiere entregarle su corazón a Él, yo le pido que haga una oración. Y a partir de ese momento, usted entregará su vida al Señor Jesús. Y Dios, donde quiera que sea, así como dije hace un momento, donde quiera que esté, aun que sea en un subterráneo, en un parqueo, en un edificio, Dios ahí estará con usted. Le va a acompañar en todo momento y va a llenar su corazón de todo lo que usted necesita, de paz, de gozo, de tranquilidad, y le dará sabiduría para seguir adelante. También, dentro de este paquete, y lo más importante, viene el perdón de Dios y el seguro de la vida eterna. Le pido que ahí donde usted está, haga esta oración conmigo y reciba a Cristo como Señor y Salvador si aún no lo ha hecho. Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que mandaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por mí, que tu sangre ha limpiado mis pecados. Por eso hoy me arrepiento de haber hecho cosas que han sido para ti desagradables. Reconozco también que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que me das de ser llamado Hijo de Dios y de recibir de ti toda tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este espacio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad siempre de compartir la palabra. Gracias, Señor, porque vemos en la Biblia siempre las palabras de consuelo que nos llenan en los momentos de dificultad o cuando más lo necesitamos. Te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecir a todas las personas que han visto este video, que han visto este mensaje, Señor. Que la gracia y la gloria de Dios puedan llenar sus hogares. Que bendigas a cada individuo, pareja, matrimonio, a la familia, a los hijos, a los nietos y a todos los que habitan en sus hogares. Bendícelos con tu presencia, con tu gozo y con tu paz. Manifiesta tu gloria, Señor, y ayúdales a todos aquellos que están pasando un momento de dificultad en cualquier sentido, ya sea en la salud, ya sea en la parte económica, en la parte laboral, en la parte familiar, cualquiera que sea, Señor, manifiesta tu gloria en sus vidas. Te doy gracias por tu inmenso amor y tu respaldo, Señor. A ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Él lo permite, la próxima semana.